Hola amigos, hoy estoy muy honrada, me siento muy emocionada porque les traigo una invitadísima, mujer extraordinaria, coach holístico, mentora en reinvención, especial para las mujeres, que es que yo sé que les va a encantar el tema que les traemos hoy. Tuve la fortuna de conocerla en mi mentoría con Susi Bereque, que te envío un beso y que estoy segura que vas a ver esta entrevista. Daniela Flores nos acompaña desde Madrid. ¿Cómo te encuentras? Feliz, feliz, Vero. Gracias, gracias por este espacio, por el tiempo. Un saludo a toda tu comunidad, un saludo a Susi también, que por ahí pues nos conocimos y que estamos seguras que de aquí vamos a encontrar mucho valor para poder ayudar, acompañar, guiar, entretener a estas mujeres que estamos en búsqueda siempre de este crecimiento y de esta reinvención personal o profesional también. Uf, qué tremendo esto, que se ha convertido en un desafío y eso quería preguntarte para partir con esta entrevista. ¿En algún minuto de tu vida que estabas viviendo para complacer las expectativas de otras personas, para trabajar para algo que no te llenaba por completo? ¿En qué minuto te diste cuenta de esto? Sí, total. Creo que de ahí viene toda mi historia y mi recorrido y aprendizaje de reinvención. Viene desde la parte de la carrera, ¿no? Que creo que muchas se van a identificar conmigo. Yo estudié nutrición, la carrera de dietética y nutrición por elección propia. A mí nadie me obligó, ya sabes, esto de que mi padre me dijo no. Yo en su momento quería estudiar nutrición porque me veía como la nutrióloga ayudando a muchas mujeres a prevenir enfermedades tal, pero al mismo tiempo teniendo su tiempo libre, ¿no? Siendo dueña de la agenda, casi, casi. Y pues cuando me di cuenta que esa realidad que estaba viviendo no era lo que yo tenía en mente, no era ese sueño que yo quería vivir, pues fue donde tuve que tener mucha responsabilidad, ser consciente de la situación y empezar a cerrar esos ciclos. Sin embargo, obvio no fue fácil. No era que estuviera cumpliendo expectativas de mi familia, ¿no? Como que nadie, afortunadamente, no crecí en un círculo donde me estuvieran como imponiendo o exigiendo, pero para mí en ese momento, sí en mi cabeza pasaba él, ¿cómo le voy a decir? ¿No? O sea, ¿cómo le voy a decir a mi papá que todos los años que invirtió en mi carrera, en mi posgrado, le voy a decir que ya no? Yo en ese momento ya tenía un consultorio privado, ya tenía pacientes, trabajaba con doctores de hospitales, mis profesores, daba clases de nutrición, ¿sabes? Como que toda esa historia que estaba creando era como, ¿cómo voy a dar la cara a decir de que, ay, ¿qué creen? Ya no quiero dar nutrición. Entonces, sí, sí, 100% me pasó. ¿Cómo me di cuenta? Me di cuenta cuando no estás siendo feliz, cuando vives en ese piloto automático y en una rutina donde vives para trabajar y donde ya no estás siendo tu mejor versión. Y creo que uno siempre lo sabe. Sí, eso quería preguntarte, ¿qué precio pagamos, sobre todo las mujeres, para complacer las expectativas de los demás? Pues sobre todo el tiempo también. ¿Qué opinas sobre esto? Sí, muchísimo y lo veo con las mujeres que acompaño, ¿no? El precio que pagamos es mucho y yo siempre lo digo, sí me costó trabajo, sí tuve que pagar el precio a decirle a mi papá que ya no, gracias, a cerrar el consultorio, a vender todas las máquinas, ya sabes, todo lo que estaba yo haciendo en mi consultorio, pero me doy cuenta que el precio a pagar de no hacerlo iba a ser muchísimo más caro. Iba a ser a costa de mi felicidad, a costa de mi plenitud, de mi realización personal y como mujer, ¿no? ¿Qué es lo que pagamos? Pues eso, el vivir para trabajar, para complacer a alguien más, solo por, creo que también el reconocimiento, al menos en el área de salud o con muchas mujeres, ¿no? Es entre más reconocimientos tenga colgados en la pared, entre más diplomas, entre más congresos vaya, entre más aplausos tenga o en LinkedIn o redes sociales, que ya después platicaremos, como que sentimos que vamos triunfando o que estamos dándole orgullo a nuestra familia. Y es totalmente distinto, ¿no? Porque pues, la única mujer que te tiene que aplaudir eres tú misma.
Sí, sí, totalmente. Yo estoy en el mundo corporativo y siento y he visto que las mujeres en la sala de reuniones tenemos que sacar nuestro diploma de abogado, sacar nuestro diploma de ingeniero para poder sentirnos validadas también y nada más lejos de la realidad, nada más lejos de esa herramienta que ya tenemos por el hecho de ser mujer. Y quería preguntarte, que me da mucha curiosidad, ¿qué creencias limitantes o qué pensamientos o qué forma tuviste que dejar atrás para convertirte en esta mujer extraordinaria en que eres hoy? Gracias. Creo que empecemos con el desapego, ¿no? O sea, Uf. desapegarme de esos reconocimientos, de esos estudios que bien acabas de mencionar, porque tal cual así es, así existe, ¿no? América Latina, Europa, donde sea, creo que así vivimos. El desapego al reconocimiento, el desapego al qué dirán. Una de las creencias que también tuve que soltar es la creencia al fracaso, que seguramente muchas tenemos, creencia al qué dirán, ¿no? Como el juicio, la crítica, el qué van a decir. Y creo que también era mucho lo que cada vez que sigo evolucionando y que sigo soltando y sigo equivocándome y sigo creciendo y me sigo reinventando, ¿no? Después de tantos años, pues es ese miedito también al éxito. Porque así como hay mujeres que le temen al fracaso, también hay mujeres que le temen al éxito. Y para mí era como ¿en qué Daniela? O sea, como que yo no creo que exista otra Daniela que no sea la identidad de nutrióloga. A ver si me voy a entender, ¿no? Mm, Identidad, bata blanca, y en el momento que me quité la bata blanca, ya no supe quién era y ya no supe qué iba a hacer. Entonces, ese miedo de enfrentar una nueva identidad y de asumir que podría haber cierto fracaso, entendamos fracaso entre paréntesis, porque no, nada fue fracaso, todo fue aprendizaje, pero también el miedo al éxito, a más responsabilidad, más tiempo, más de tu parte, más crecimiento, más, ¿no? Y todo eso fue tomarlo con esta disciplina, con esta responsabilidad de asumir absolutamente todo. Entonces, creo que si lo puedo poner en una palabra, es eso, ser responsable de absolutamente todo, porque yo cuando tomé esa decisión ya no vivía en casa de mi papá, ya estaba yo sola, independiente, ¿no? Era mi riesgo y creo que lo valió 100%. Pues te felicito muchísimo porque muchas mujeres, al igual que yo, aún sigo con muchos miedos de también de decepcionar a otras personas. ¿Por qué crees que nos cuesta mucho decepcionar a otras personas por seguir incluso nuestros mismos sueños? Ay, sí, qué fuerte, ¿no? Pero es muy fuerte. Creo que es por el miedo a quedarnos solas. Yo lo puedo Mm, ver, el miedo a que me saquen de mi tribu, ¿no? Somos seres sociales, obvio, y cuando ya estamos, pues, en un círculo, sea familia, sea amigos, sea tus colegas, en el momento que tú levantas la mano y te vas, eres la diferente, eres la rara, y puede que entonces te empiecen a cerrar, ¿no? Te empiecen como a excluir. Y creo que ese es uno de los más grandes riesgos. O sea, queremos pertenecer a pesar de mi salud, a pesar de mis sueños, a pesar de mis metas, a pesar de todo, porque no concibo la vida fuera de ellos. ¿Sabes? No concibo mi día a día sin estas personas. Cuando tremendo. tienes una comunidad, ¿no? Como la que tienes, como la que hacemos, entonces te sientes más acobijado. Entonces, creo que algo que a mí me ayudó mucho fue el salir de ahí, pero encontrar inmediatamente una comunidad que estuviera con los mismos valores, visión y propósito que yo. ¿Le encontraste? ¿Encontraste tu comunidad, tu tribu? Sí, la encontré. Les tengo que decir y confesar que no fue fácil, ¿no? O sea, no, no fue fácil. En el momento que yo decido hacer todo este cambio y emprendí en todos estos temas de negocio, de ventas, de liderazgo y tal, pues habían muchas personas que ya no se identificaban con lo que yo decía, con mis acciones, con mis actividades. Había momentos donde cuando tú emprendes o cualquier trabajo que quieres crecer, pues necesitas dedicarle mucho tiempo, incluso sábados, incluso viernes, ¿no? Empezaba yo a decir que no a muchas otras actividades que no me sumaban y pues en ese momento mis amigos sí me dejaron de hablar, sí me dejaron de invitar,
yo sentía que ya mi comunicación con la de ellos, esas pláticas, esas conversaciones ya no tenían sentido, ¿no? Nada que ver. Pero hoy veo y agradezco que si no hubiera tenido esa comunidad en la que yo llegué y en la que me recibieron, pues fácil se me hubiera hecho regresar, ¿sabes? A lo conocido. No a lo que me sumaba, pero sí a lo conocido. Sí, totalmente. Y 100% de acuerdo contigo. Es una bendición encontrar esta tribu que podamos hablar y expresarnos sin ese tabú de que nos señalen. A mí me encanta, he conocido a personas increíbles en este camino donde yo puedo hablar de temas muy profundos de la vida, de todo, de nuestra niñez, sin que sentirme juzgada ni señalada, que no era lo mismo con mis amistades de hace varios años atrás, por ejemplo. Y Sí. quería preguntarte, ¿cómo una mujer puede volver a ser escuchada cuando lleva tantos años ignorándose a sí misma? ¿Cómo ella puede volver a escuchar su propia voz incluso? Ujú, ujú. Gran punto y creo que este es el más importante, ¿no? Porque creo que ya vivimos en el piloto automático, en la rutina, en el no parar, en el multitasking, en las redes sociales y entonces empiezo a comprarme mucho de lo que dicen allá afuera y hay tanto ruido que empiezo a silenciar mi voz interior, ¿no? Dejo de escucharme, tal cual como lo acabamos de decir. ¿Qué les puedo decir? Yo lo que primer punto que les puedo recomendar es este espacio que conocemos de quietud. Yo llevo implementando una rutina de mañana que se las voy a compartir desde el 2019. Mi rutina de mañana es sagrada porque ahí en ese silencio, Vero, donde no hay celular, no hay ruido, no hay familia, no hay nada, nada más que tú y tu alma, es donde empecé a escucharme realmente qué es lo que quiero, ¿no? Y a lo mejor suena como medio cursi o tal, pero o sea, recuerdo esos momentos de silencio, de tener una libreta, una mano y empiezo a escribir qué quieres y cómo te imaginas la vida. Y para mí fue clave entender cómo me imaginaba mi vida en un martes cualquiera, cómo me iba a despertar, dónde vivía, a qué hora despertaba, con quién lo pasaba, qué hacía mis fines de semana, ¿sabes? Como que empecé a crear mi propia película y fui dándome cuenta qué tan alineada era lo que quería a la realidad que estaba viviendo. Y a partir de ahí fue entonces hacer todo este cambio y yo se lo recomiendo muchísimo que primero identifiquen cuál es su visión de vida, cómo se ven y no tiene que ser en 10 años, ¿no? O sea, puede ser a lo mejor en un año, o sea, metas chiquitas, no ir de 0 a 100, pero sí de 0 a 10. Y dándome cuenta de esa visión y que se te acelera el corazón solo de pensar en cómo va a ser tu vida si tú la diseñas, pues fue darme cuenta que estaba muy alejada, ¿no? Y que tenía que tomar decisiones en ese momento. Entonces yo les puedo decir que en esa rutina de la mañana se hagan un tiempito de escucharse, de volcarse a su visión, de tener su sueñógrafo muy cerca, el famoso vision board, ¿sabes? El tablero de los sueños, porque ahí fue donde se me empezó a iluminar y tienes que después tener ciertas acciones para que no se quede solo en el sueño y en la mente. Sí, eso es cierto, un plan de acción con estructura, con sistemas y una mujer que no siente que tiene una autoestima con bases sólidas, ¿qué le recomendarías para que pueda construir una autoestima real, para que pueda comenzar a hacer todas estas estructuras, para que pueda comenzar su sistema de mañanas, por ejemplo? Sí, creo que vamos a resumir un poco lo que hemos hablado, ¿no? Para mí, la gente, la comunidad, esto es clave, clave. Porque si yo llego con mis sueños y se los cuento a una amiga que a lo mejor no está en esta misma comunicación, ¿qué va a hacer? Criticar, juzgarlos, decirte que no puedes, que estás loca, que qué te pasa, que si te lavaron el cerebro. Y entonces, ¿qué pasa? Pues yo me hago chiquita. Sí, es cierto, mi amiga tiene razón. Y me hago chiquita y me hago invisible y mejor no molesto. En cambio, si con estos mismos sueños yo llego a contárselos a una persona que está en los mismos temas, ¿no? Que está en esta mentalidad de abundancia, de expansión, de crecimiento, me va a decir, venga, sí, ¿cómo hacemos? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué puedes? Ve este libro, escucha este podcast. Y entonces empiezo a crecer y me empieza a dar fueguito interior.
Creo que para esa autoestima real, primero es clave conocer qué es lo que tú quieres, poder tener un espacio seguro donde puedas pisar y saber que estás a salvo, ¿no? Encontrar también mucho tus valores, esos valores que son no negociables. Para mí, no negociable es mi libertad, es mi familia, es la salud, ¿no? Y esos valores yo los tengo que tener siempre presentes cerca de mí para que todas las acciones que yo vaya haciendo, todos esos pasos firmes que esté haciendo, estén ligados a mis valores. ¿Por qué? Porque para mí eso es como irme agregando moneditas de confianza a lo que realmente yo quiero. Y si yo digo que, ok, ya tengo mi sueño, ahora voy a hacer mi plan de acción, ahora voy a crear este sistema, ahora, no sé, ¿no? O sea, todo lo que tenga que hacer para encontrar mi voz es sí hacerlo. Porque yo me doy cuenta que en el momento que lo digo y no lo hago, hay una inconsistencia y hay una incongruencia tan fuerte que entonces pierdo confianza en mí misma. Y si pierdo confianza en mí misma, ¿quién va a confiar en mí? ¿Sabes? Uf, Entonces es al revés, es yo dije que lo voy a hacer, lo hago y al contrario, lejos de venirme para abajo es de, o sea, me vuelco en emoción, en seguridad, en confianza, en autoestima y a partir de ahí lo empiezas a irradiar y eres magnética ante eso. justo eso quería preguntarte que, porque, a ver, conozco muchas mujeres allá afuera que son mujeres extraordinarias, es que espectaculares, con un talento que seguramente tú también conoces en tu entorno, con mujeres con mucho talento, y que cuando sueñan en grande, no lo creen posible. Se hacen pequeñitas, como lo que tú mencionabas, se hacen chiquititas. ¿Qué creencias limitantes has observado con tus clientas, con tus conocidas, que han sido más con más frecuencia o que se hacen más constantes a lo largo de todo esto de renacer, de crecimiento personal? Sí, sí, claro, y hasta a mí, ¿no? De repente me ha pasado tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Y aceptar la realidad y empezar a medir también muchas cosas. Bueno, el tema es que creo que hay dos claves, la creencia, el miedo al fracaso y miedo al rechazo. Porque lo podemos ver. Esas mujeres, imagínate a la mujer que sabemos que tiene todo el potencial para darlo y tiene un propósito y es imán, ¿sabes? Y si empezamos a ejecutar o empiezan a accionar en pasitos chiquitos, pero van avanzando y no vemos un resultado inmediato, entonces abandonamos. Pensamos que esto no es para mí, yo sabía que estaba mal, ¿no? ¿Por qué les hice caso? ¿Por qué le hice caso a Vero y a Daniela cuando me querían decir que sí? Y entonces nos vamos para atrás. Estamos tan acostumbradas a la ganancia inmediata, ¿no? A estas efecto palomitas de microondas, donde parece hoy en día en redes sociales que todo se hace en 15 segundos, ¿no? Que todo el éxito y toda la abundancia y toda la felicidad se logró en cuestión de segundos. Y en el momento que ellas no, o sea, no ven que está pasando así de rápido, hay una frustración tan fuerte internamente que entonces abandonan. ¿Y qué sucede? Pues están abandonando sus sueños, sus metas, su visión y todo lo que estamos construyendo. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues tratar de hacernos amigas a esta ganancia posterior, ¿no? A no la inmediatez y a saber que todo es un proceso. Y si se empiezan a enamorar más del proceso en lugar de la meta, se empieza a disfrutar más. O sea, yo lo veo, es como el ejercicio, la salud, ¿no? O sea, tan fácil. Si voy al gimnasio y quiero ver resultados en 2 semanas, pues probablemente no voy a ver tanto a como si voy en 2 años. Ahí sí, y va a ser algo sostenible. Creo que muchas mujeres se rinden antes de tiempo. Totalmente, sí. Y es porque lo que tú mencionabas, que todos queremos, o la mayoría de nosotros queremos, soluciones rápidas. En 15 segundos ves un reel de cómo perder peso en 7 días, cómo perder peso en 48 horas. Y todo es súper rápido porque ni siquiera las personas tienen tiempo de ver el reel completo. Es los 5 primeros segundos y siguiente. Y es increíble cómo hemos estado ahora tan en piloto automático, tan poco alejados de la realidad con conciencia. No estamos creando, o muy pocas personas están creando esa conexión real
con otro ser humano. Ahora todo es a través de las pantallas y eso me molesta mucho porque nada más rico que esa conexión con personas alrededor, con ese calorcito de humano que gracias a Dios difícilmente o no creo que sea reemplazado por la inteligencia artificial ni por un robot. Y quería preguntarte a las mujeres que nos están viendo y se sienten identificadas con esto, pero todavía no saben o cómo pueden tener un check de, ¿sabes qué? No estoy conectada conmigo misma. ¿Qué señales o cuáles son las principales señales que aparecen para que una mujer lo identifique y aterrice que estoy viviendo desconectada de mí misma o estoy viviendo en piloto automático o incluso estoy viviendo para los demás y no para mí? ¿Qué señales aparecen con frecuencia? Ok, me encanta y creo que vamos a poder ir haciendo como el check, ¿no? Uno de ellos es ese, lo venimos mencionando desde hace tiempo, el piloto automático, esta rutina. Pensemos en nuestro día como es, ¿no? Cada una desde su casa piense, me despierto, inmediatamente ya sé qué tengo que hacer, o sea, como que ya no lo pensamos, es ese famoso hábito de me despierto, me lavo el diente, ¿no? Entonces ya vas en automático, literalmente, en automático vamos avanzando. Me despierto, me lavo los dientes o me arreglo, me meto a bañar, desayuno, pero todo ya voy rápido, rápido, rápido. No sé allá cómo sea, ¿no? Pero aquí mínimo en España lo que a mí me ayudó es a bajarle un poquito la revolución, ¿no? En México yo estaba muy acostumbrada a rápido, rápido, vas tarde, vas tarde, vas tarde, vas tarde, ¿no? Y eso no te deja pensar y eso no te deja diseñar tus días. Entonces, ¿qué señales puedes identificar tú? Una, esa, que vas en automático, que repites sin cuestionarte absolutamente nada. Tu día ya está. Te despiertas, te vas a trabajar, sales de trabajar, regresas a tu casa, te bañas, haces la cena, lo que tengas que hacer, duermes y al siguiente día lo mismo, ¿no? Ya no te estás cuestionando nada. Dos, empiezas a sentir esta frustración, una frustración a lo mejor puede ser tan fácil de que ves a otras personas viviendo su mejor vida, su propósito, que se sienten realizadas, acompañadas, ¿no? Con estos sentimientos que estamos hablando. Y hay algo dentro de ti que es como, oh, esa envidia, esa competencia sana, ¿no? Que todos hemos llegado a sentir, donde empiezas a frustrarte, a decir, ¿por qué esa persona sí y yo no? ¿No? Y no nada más hablo de una comparación insisto, de redes sociales, que todo se ve bonito en 15 segundos, sino algo más allá, ¿no? Algo mucho más profundo que te das cuenta que conforme pasa el tiempo, tú sigues en el mismo canal o en la misma situación. Tres, te sientes estancada de alguna manera, estancada en tu relación, estancada en el trabajo, estancada en tu salud también, estancada en tu área espiritual, donde ya no te estás permitiendo tener ese tiempo de crecimiento, ese tiempo de nuevos aprendizajes, ¿no? De nuevas lecciones, de nuevo conocimiento. Y creo que otra parte importante que me ha tocado y que yo lo viví en su momento también, y lo acabo de dar una pincelada, es la relación de pareja o la relación familiar, ¿no? Con muchas mujeres a las que he ayudado, pues me doy cuenta que esa relación está muy abandonada, muy perjudicada, desde el tema del abandono a una misma, ¿no? Abandono me refiero a, pues ya no nos arreglamos, ya para qué, ¿no? Ya para qué, sí, sí. A lo mejor yo en Zooms, que me la digo en Zooms, ¿no? Que muchas cosas en línea. Ay, ¿para qué me arreglo si nada más me voy a conectar a la computadora y ya está, ¿no? Ay, ¿para qué me arreglo si voy a salir? Ay, pues ya todos me conocen, ay, pues mi relación ya es así. O sea, como que damos por sentado que las cosas suceden. Nos abandonamos a nosotras y tenemos, o sea, como que ya no nos inspira o no hay cierta admiración hacia las otras personas con las que vivimos, porque no nos admiramos nosotras mismas. Creo que todo es un espejo. Creo que al final todas estas señales que uno va sintiendo, esta frustración, esta sensación de tengo más para dar, me siento estancada, estoy confundida, ya me empieza a hablar mi voz interior, ¿no? La intuición, la voz de tu alma te empieza a dar señales de mira por acá o mira por acá, pero muchas veces como tenemos miedo, las dejamos de ver, ¿no? Es como que, ay, no, pero es que... Y entonces te dejas de escuchar y te invalidas de muchas oportunidades. Al final, para mí siempre se trata de abrirte a posibilidades.
exponerte, estar en entornos que te hagan evolucionar, exponerte a zonas que te incomoden, a actividades, a retos que te hagan sentir incómoda, porque solo así vas a encontrar si de verdad hay algo más que hay para ti, o simplemente era, ¿sabes? Como un capricho, que no creo que sea. Pero solo así, en el movimiento es donde ocurre la magia. Sentadas es difícil encontrar si hay algo más para mí. Totalmente. Quiero hacerte una pregunta que muchas de mi comunidad me pidieron que la hiciera. Y aprovechando que eres mentora en reinvención, muchas mujeres quieren saber si para empezar desde cero, o sea, hay que empezar desde cero para reinventarse 100%, porque eso les da mucho miedo. Y así que esa pregunta de mi querida comunidad, ahora Me encanta porque es como un mito, ¿no? Y es a lo que muchas, yo creo que le tenemos miedo, ay, de cero suena fuerte, suena retador. Entonces, no, para mí no es empezar de cero, creo que es empezar desde toda tu historia. Toda tu historia me refiero a todos estos aprendizajes que a lo mejor te han traído a donde hoy estás, a este punto de duda, a este punto de confusión, este punto de quererte reinventar. A lo mejor estás en una transición, ¿no? En tu vida que necesitamos sacarte de ahí. Probablemente es lo que quieres. ¿Y cómo es no empezar desde cero? Pues viendo todo lo que hay, todo lo que sí hay, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos historias de familia, tenemos a lo mejor un inventario, yo le digo tu inventario de conocimiento, qué estudiaste, qué te gusta, en qué eres buena, ¿no? Comenzar a saber más todo este inventario que tú tienes fuera de solo una profesión, ¿no? A partir de hacerte ciertas preguntas, ¿qué te gusta, en qué eres buena? ¿Qué consejos te piden tus amigas que tú te los das con facilidad? ¿En qué podrías perder tiempo? ¿En qué se te va el tiempo en una actividad, ¿no? A mí se me va el tiempo hablando, enseñando, estudiando, se me puede ir el tiempo. Y sé que ahí también está parte de mi propósito. Entonces, con todo esto que has construido a lo largo de este tiempo, sean días, semanas, meses o años, tú ya tienes una identidad y ya tienes una visión. Entonces, solamente es encontrar esas piezas de rompecabezas que faltan para poderlo unir y que realmente entonces ya tengas como otro camino que explorar. Pero no es que tengas que empezar desde cero, o sea, ya tienes una reputación, ya tienes tus valores, ya tienes lo que te gusta, probablemente ya tienes lo que no te gusta y con eso entonces se arma tu próximo paso, ¿no? Con eso se arma tu reinvención. qué interesante esto. Y se me ocurre esta pregunta porque ¿cómo podemos liderar nuestra propia vida desde la autenticidad, desde ser auténtica y no obsesionarnos con la perfección, que es muy común hasta para mí misma también? Sí, para mí también. Según yo no era perfeccionista y cada vez me voy como que cachando más, ¿no? Em, la autenticidad es algo mágico. O sea, yo me doy cuenta que entre más auténtica sea, mejor me siento yo y mejor puedo servir a los demás. Y también me he puesto en esa lupa donde imito y donde soy una copia, ¿no? Y lo tenemos que decir porque no todo es color de rosa. Copia en muchas cosas, a lo mejor copia en cómo dice una persona una palabra, una frase, un reel que les funcionó a unos, yo lo quiero copiar y es el que peor va porque no soy esa persona, ¿no? Entonces, es un resumen, ¿cómo podemos liderar? Sabemos que existe la frase de la persona más difícil de liderar es a una misma, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos, o sea, nos gusta que a lo mejor nos pida rendición de cuentas al jefe, pero cuando se trata de una misma, ahí sí encontramos todas las excusas y pretextos que existen. Entonces, ¿cómo nos podemos liderar siendo auténticas? Creo que todo parte de todo lo que hemos venido trabajando, de saber cuáles son tus valores, si puedes encontrar por ahí este propósito de vida, ¿no? O hay herramientas, el famoso Ikigai, que no sé si lo conocen, pero a través del Ikigai es donde yo empecé a dar mis primeros pasos de, esto es lo que puedo hacer, ¿no? En esto soy buena. Esta es mi razón de ser. Ikigai literal es eso, tu razón de ser.
Cuando englobas todo esto y haces ese trabajo que sí es interno, es un trabajo interno que hay que hacer con tu visión de vida, con tus sueños, con cómo quieres vivir, o sea, cuál es un día ideal en tu vida y empiezas a accionar de manera congruente con eso, creo que lo demás es consecuencia, porque entonces ya vives una vida alineada, intencionada a lo que quieres construir. Liderar para mí es eso, es ser auténtico, es ser intencional en tus resultados, en lo que quieres hacer, en poder no nada más medirlo con resultados, sino también con el progreso. ¿A costa de qué? De hacer, equivocarte, aceptarlo, que nos vamos a equivocar y volverlo a hacer. Creo que no hay nada mejor que permitirte ser malo para después ser muy bueno, ¿no? La práctica hace al maestro. Entonces, pues primero cualquier actividad, así sea, no sé, cualquier cosa, permítete ser malo y Susi siempre nos dice, si vas a fracasar, fracasa rápido, ¿no? Yo siempre me cuento esa historia. Y uno de los otros puntos que no hemos hablado es el diálogo interno. ¿Cómo nos hablamos? Diálogo interno, lo que te dices, cómo te lo dices, te lo empiezas a creer. Si yo todo el tiempo me estoy diciendo, no puedo, o ay, es que soy tan perfeccionista que no lo hago, ay, es que no soy nada disciplinada y por eso me cuesta, nos lo empezamos a creer tanto, ¿no? Que ya no sabemos distinguir si es verdad o es mentira y por ende no accionamos. Entonces, el diálogo interno es crucial para poder avanzar y vivir esta vida en plenitud. Sí, qué importante es las todos los días, es cómo nos hablamos a nosotras mismas. Y yo recuerdo cuando comencé mis estudios de coaching, en uno de los ejercicios nos decían, colócate en el espejo y di, Verónica, te amo. Es simple. Me costó, Dani, te prometo, como 3 semanas en poder decirme a los ojos, Verónica, te amo. Y yo decía, pero ¿por qué me cuesta tanto? O sea, no lo entendía hasta que ese diálogo interno, esa introspección de sanar muchas heridas también de la infancia, de sanarme a mí misma, porque yo mucho tiempo me di muy duro con el látigo, me autoexigía demasiado, no me hablaba de la mejor manera. Y cuando yo logré mirar hacia adentro, cuando logré aterrizar eso, es que no hay vuelta atrás. Tu magia sale, evoluciona, y esas heridas se transforman en poder, en fuerza, en experiencia. Y justo hablando de eso, y si me lo permite, me gustaría que nos contaras tu historia de familia respecto al cáncer de mama, todas las mujeres que están pasando por eso o les tienen mucho miedo o no son conscientes en exámenes constantes, los exámenes anuales que debemos hacernos. Cuéntanos tu historia de cómo en tu familia lo vivieron y qué consejo le puede dar a todas las mujeres que nos están escuchando. Sí, gracias. Ay, esta es una pregunta, un tema que me emociona mucho porque creo que cada vez, ¿no? Se debe de escuchar más o se debe de hablar más, se debe de comunicar más entre nosotras como mujeres. Mi historia y todo este proceso de reinvención que les venimos platicando viene desde mi mamá. Mi mamá desde muy joven le diagnostican cáncer de mama, teniendo yo casi 3 años. Entonces, literal, casi toda mi vida fue alrededor del cáncer de mama. Obviamente no todos los años con el proceso, pero bueno, sus altas, sus bajas, como sabemos que es la enfermedad. Cuando yo tengo 17 años, mi mamá fallece después de una metástasis y a partir de ahí, pues empieza todos estos temas internos, ¿no? Pues yo de adolescente, o sea, 17 años, todavía no entiendes mucho de la vida y a partir de ahí creo que fue uno de mis procesos de aprendizaje o procesos de valentía y de fuerza de los más fuertes que he tenido que pasar, ¿no? Afortunadamente con mi papá, con mi hermana, con la demás familia es que pude salir adelante, pero a partir de ahí yo empecé a vivir con miedo. Entonces, primer consejo, no vivan con miedo. Yo siempre tenía el miedo de la bolita y si yo y si no, ¿por qué a mi mamá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Segundo consejo, no, habrá cosas que no podamos entender en ese momento. Yo en ese momento no entendía el por qué y obviamente me peleé con Dios y con todos
porque no lo entendía hasta años después. Y dejé, o sea, solté el por qué, solté esa pregunta, solté el victimismo también, el victimismo de me quedé sin mamá, yo por qué, ¿no? Y solté el echar culpas. Entonces, así empecé como mi camino, mi evolución, mi crecimiento como mujer. Y en el 2019 yo me hago unos estudios porque yo sí era de las que le salían bolitas todo el tiempo, ¿no? Entonces yo ya tenía ese miedo y yo creo que yo sí lo estaba trayendo, ¿no? Me recomiendan hacer un estudio genético, un test para saber si yo tenía esa predisposición a tener uno de los genes, el cáncer de mama, un gen de saliva, se fue a estudiar a Estados Unidos hace muchos años, y en ese momento me dicen que sí, que efectivamente yo tenía un 70% de padecer ese gen, ¿no? Un 70% de riesgo. ¿Qué podía hacer? Lo que hoy sabemos, ¿no? Epigenética, o sea, tu salud, tus hábitos, tu nutrición, tu descanso, tus suplementos, tus revisiones semestrales, etcétera. O tenemos la posibilidad de hacer una cirugía que es la mastectomía reductora de riesgo de cáncer, donde te quitan glándulas mamarias, te ponen prótesis y se elimina un 5%. Pues en ese momento yo creo que yo con miedo, con mucho conocimiento, porque tuve muchas pláticas con todos los expertos y con toda mi familia, papá y pareja nada más, pues decidí hacer la segunda opción, ¿no? Que es la cirugía. Por el miedo, ya, quítenme esto, ¿no? Como que no pienso volverlo a vivir, no pienso volverle a dar un problema de este tema a mi papá, yo así lo veía en ese momento, así que para afuera. Sabía que iba a ser muy invasiva, pero nunca imaginé que tanto. Para hacer este resumen, después de esa primera cirugía que fue en diciembre del 2019, que me someten a quirófano, resulta que en quirófano yo tuve una bacteria, esa bacteria pues la cogí en pleno quirófano, más un maltratamiento de los médicos, hoy entendemos que por ahí hubo negligencia médica, pues esta bacteria estuvo mucho tiempo, muchos meses, muchos años, y me tuvieron que hacer varias cirugías posteriores para quitar y después meter, quitar, meter, ¿no? Casi, casi, hasta, bueno, terminar como todo este proceso, que fueron casi 3 años de todo este proceso. Y a partir de ahí, pues otra vez vuelve a mí el por qué, la culpa, la justificación, el victimismo, o sea, todo lo que yo ya había pasado a mis 17 años, lo volví a vivir a mis 27. ¿Y qué pasó y qué consejo les puedo dar hoy como me ven? Hoy después de tanta cosa que viví en su momento tan triste, tan de mucha sombra, hoy hay mucha luz. Me acerqué muchísimo a Dios, muchísimo a esta comunicación, a la espiritualidad, ¿no? En su momento me tenía que agarrar de algo o de alguien. O sea, cuando estás en esos momentos donde no entiendes absolutamente nada, pero solamente eres tú contigo, pues yo dije, ok, adiós, ¿no? Vuelvo a Dios, que en su momento lo dejé. La meditación, todo lo que ya sabemos que nos hace bien, la meditación, el silencio, la gratitud. Me decían, agradece, haz tu diario de gratitud. Y yo, ¿qué? O sea, no me estás viendo, ¿no? Con gasas, con sondas, años, no me estás viendo así. Y es agradece porque estás viva, agradece el pájaro, agradece tu café, agradece. Y yo así como que al principio, ¿sabes, Vero? A la mala, no decir el cielo, el pájaro. Poco a poco me di cuenta que tenía muchas más cosas por qué agradecer y eso me fue dando milagro tras milagro tras milagro. Después tuve a unos muy grandes médicos que me pudieron atender y que me pudieron dar de alta después de tanto caos. Tuve a mi familia a mi lado, que creo que también eso es valiosísimo, ¿no? Tener a tu familia, a tus amigos que te puedan ayudar, levantar la mano, ser vulnerable. Yo siempre digo, como que nos enseñaron a que tienes que poder y tú sola y tú fuerte y venga. No, en ese momento, oigan, me quieren llevar al doctor, no puedo manejar, ¿no? A la mamá de mi pareja, no me podía bañar. Ay, ¿me quieres bañar? ¿Sabes? O sea, eran tantas cosas porque, pues, obvio, yo ya no tenía mamá en ese entonces, necesitaba esa figura materna como para ese apapacho, esa ayuda que se necesita. Y yo tuve a mis ángeles aquí en la tierra que me pudieron rescatar de eso, médicos, familia, amigos, y encontré ese propósito.
fuera de la queja, de la culpa, porque obviamente tuve mucha culpa aquí interna porque fue una decisión. eh, Obvio, no decidí que me trataran así, ¿no? O que pasara todo, pero bueno, fue una decisión. Em, Entendí el para qué. Ya está. A ver, ¿no? Ya está este proceso. Mal que bien, ya está. Ya lo estamos viviendo. ¿Qué vas a hacer a partir de aquí? Tenía de dos, o me tumbo y me lloro y me quejo y cambio mi personalidad a alguien que no soy solamente por estar mal, o tomo esto con la valentía que ya tengo, con esta fuerza y veo a quién más puedo ayudar, porque a partir de ahí, ¿no? O sea, como que yo me ayudé ayudando a otras personas. Es muy raro, pero así fue. Wow, Dani, es una historia muy, muy inspiradora y que lo compartas con nosotros, te lo agradezco un montón, porque sé que muchas mujeres se van a inspirar y vamos a hacernos conscientes de nuestra salud, de nuestros chequeos médicos, que muchas veces lo vamos postergando, muchas veces no somos conscientes de que a cualquiera nos puede tocar y que tenemos que ser responsables con nuestra salud. Hoy por hoy, ¿cómo es tu relación con Dios? Ay, sí, pues es una relación muy íntima, es esta relación donde en mis mañanas, insisto, me van a escuchar mucho en mis mañanas, pero es ese espacio sagrado que no se negocia. ¿Qué es lo que hago? Pues me comunico, de alguna u otra manera es hablar con Dios, ¿sabes? Yo al principio quería hacerlo como todo con estructura de dame una oración y dime qué decir. Y al final fue solamente platícale como si se lo estuvieras platicando a una amiga, ¿no? Platícale y agradece. Mi relación siempre ha empezado desde la gratitud, agradecer por lo que tengo, agradecer por lo que viene en camino, que hoy no lo estoy viendo, pero que confío que va a venir. Y mi relación es eso, o sea, muchas cosas sí es pedir, sí es orar, sí es rezar, sí es tomar mi rosario, que era de mi mamá, y lo tengo conmigo y me lo llevo a esos momentos de bendición. Y empezó también, ¿sabes? Creo que mi relación con Dios, porque fue la única manera de poderme comunicar con mi mamá. Va a sonar como medio raro, pero así fue. Y para mí es eso. Y si en el día a día, obviamente siempre lo traigo pensando, en esos momentos de espanto, me digo, soy la favorita de Dios, mi Dios me respalda, ¿no? O sea, como que me voy diciendo a lo largo del día ciertas palabritas que me nacen de la intuición para recordarme que nunca estoy sola. Wow, qué bonito, Dani. Y queremos conocer en qué proyectos está trabajando hoy Daniela Flores, cómo te ves este año, en qué estás trabajando. Cuéntanos tus proyectos profesionales. Gracias. Sí, pues este año ya que está acabando casi casi el 2026, Increíble. sí, pues ahora estoy dando estas mentorías grupales y personalizadas también a mujeres que están en este camino de reinvención, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Pues es un trabajo de 8 semanas donde todo lo que acabamos de platicar lo vamos desmenuzando desde soltar, qué es lo que tenemos que soltar para conocernos, que hay personas, temas, trabajos, conversaciones, hasta construir esa nueva versión que es la que tú quieres vivir, ¿no? ¿Para qué? Para vivir una vida plena en total realización y plenitud. Son mentorías que, te digo, tienen principio, tienen final, nos graduamos, literalmente hacemos una graduación porque te juro que si yo le puedo tomar fotos a las personas que entran a la sesión 1 y a la sesión 8, son dos personas irreconocibles. ¿Sabes? Físicamente, mentalmente y con una ambición que es lo que hace que nos podamos seguir como que moviendo en abundancia. Entonces, tengo esos programas, insisto, mentorías grupales, son las individuales también, que eso ya es 1 a 1, 100% digital. Hoy en día, gracias a esta tecnología, pues me permite llegar a otros lugares que a lo mejor en lo presencial hoy no podría, luego sabremos qué más. Y ya, ¿no? Tengo algunas clases también, si quieren tener alguna clase o alguna experiencia gratuita, todos los meses tengo una sesión. Vi algo de las clases que parece que lo vas a tener el próximo mes. Cuéntanos un poco y déjanos la invitación. Sí, Que voy a dejar el link acá en el video para que todas se puedan sí. inscribir. Sí, ahora es el 8 de julio, literal es 8 de julio, es en su mañana a las 10, 11 de la mañana me parece que es, y es una clase que se llama de confusión, de la confusión a la claridad,
¿no? Es un método o es un mapa de 7 pasos que les voy a dar para salir de esa confusión, de esa vocecita que no sé qué camino tomar, no sé si es para mí, no sé qué hacer, ¿sabes? Todo esto, y ya sea temas profesionales o personales también, obviamente, entra en esto, lo vamos a tratar. Es una clase 100% gratuita el 8 de julio. Me encanta, me encanta. Me lo encuentro muy inspiradora, así que capaz hasta yo también me inscriba. Lo encuentro muy, muy choro el tema. Y bueno, para ir terminando y ser respetuosa con tu tiempo, quiero que les hables a las mujeres que nos están escuchando, que se sintieron muy identificadas con este tema de que aún no se están escuchando ni ellas mismas, ni están viviendo desde su propósito. ¿Cómo pueden reinventarse? Darles un mensaje de apoyo, de estas palmaditas y este abrazo que muchas mujeres lo necesitan en este minuto. Sí, y que yo he estado ahí, ¿sabes? Entonces sé lo que es, sé que hay mucho miedo, hay mucha confusión, hay mucho aquí, una vocecita que probablemente te dice todo lo contrario, pero yo te diría que si tienes cerca de ti o conoces mujeres que están logrando ese propósito, que están viviendo esa vida en plenitud, que admiras, es porque hay algo dentro de ti que también lo tienes, ¿no? Somos espejo de esas personas, somos un reflejo. Yo siempre que veo a alguien que admiro, ¿no? Tan talentosa, que está viviendo su mejor versión, su mejor vida, en lugar de, ¿por qué? ¿Sabes? Como que en lugar de la queja o en lugar del por qué ella sí, yo no, lo cambio. Y cambio y digo, ella me está abriendo el camino. Si tienes una referencia cerca de ti, trata de estar cerca de esa referencia para aprender cómo ha sido ese proceso y darte cuenta que está disponible y está habilitado para todas nosotras. El punto es abrir los ojos, ser consciente, y creo que ese es lo más difícil de trabajar, ¿no? Tener claridad sobre qué es lo que quieres, pero una vez que lo tienes identificado y que sabes que no estás viviendo una vida que te representa, es tener la valentía y el coraje que toda mujer tenemos para entonces, ¿qué sí es para ti? Para así diseñar tus días, tu vida y vivirlas al máximo. O sea, creo que no hay mayor arrepentimiento que quedarte con el qué hubiera pasado si sí. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera atrevido? ¿Qué hubiera pasado si hubiera dado ese cambio? ¿No? O sea, creo que podemos dar fe, a lo mejor con una de mis historias de muchas mujeres, que se puede, que a lo mejor el proceso no es fácil, no es lineal, pero y es lo de cada una. No te midas con la regla de la otra persona, porque cada quien tiene su proceso. Así es, me encanta lo que dijiste, me encanta lo que mencionaste de las mujeres que somos valientes, mujeres que somos coraje. Hemos logrado muchísimas cosas en el mundo y aún así seguimos dudando de nosotras mismas, así que me quedo con ese mensaje. Cuéntanos, Dani, las mujeres que quieren contactarte, que quieren tus mentorías, ¿por dónde pueden ubicarte? La mejor red social para mí ahorita es Instagram, entonces literal es Daniela Flores-coach. Me Ahí me van encanta. a encontrar, estoy muy activa en Instagram, ahí también está el link de mi podcast, que ahí tengo algunos episodios que estoy segura que también podrán resonar mucho con todas las mujeres que se están reinventando. Sin duda alguna, vamos a dejar acá el Instagram de Dani para que las puedan seguir y puedan seguirla de cerca y sus mentorías, porque es una mujer extraordinaria. A mí me encanta cada vez que sube una historia, siempre me identifico y le escribo a Dani, esto es cierto. Así Sí. que te doy las gracias por este espacio. Me siento muy honrada que hayas tenido el tiempo para compartir tu historia y bendiciones. Estoy segura que nos vamos a encontrar en el camino. Espero pronto poder ir a Europa, así que sin duda alguna vamos a repetir la entrevista presencial. Me encanta. Aquí te esperamos con los brazos abiertos. Gracias por permitirme estar aquí en tu espacio con tu comunidad. Te admiro. Gracias de verdad por este espacio. Gracias a todas. Gracias, Dani. Nos vemos. Bye, bye.